Bueno, buenas tardes a todos, una gran presencia. Hoy tenemos el honor de tener dos invitados de lujo. Van a hablar del libro Sueldo Digital. Marcela Gómez, vos la primera vez que venís, ¿no es cierto? Bueno, y el compañero Pablo Figueredo, que también nos acompañó en las jornadas. Él tiene la particularidad de ser muy rosarino. Así que, bueno, es un miembro de la casa ya. Así que, bueno, que muchas gracias por venir. Creo que la asistencia demuestra el interés que había y en ustedes también. Así que, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Un poco exagerada, pero bien, gracias. Muchas gracias por la invitación del consejo. Muchas gracias a ustedes, colegas, por haber venido a interesarse en el tema. Hoy, bueno, estamos con la contadora Marcela Gómez. No se escucha. ¿A mí me escuchan? Hola, hola, hola. Ahí sí, más cerca, bien, bien. Bueno, me acompaña Marcela Gómez, es especialista en la materia también en laboral y seguridad social. Y bueno, vamos a hablar un poco vamos a charlar un poco lo que es el sistema nuevo del libro de sueldo digital de la AFIP. El sistema que vamos a utilizar, vamos a disertar, vamos a ir conversando, hablando. Vamos a permitir las consultas mientras vamos hablando. La idea es que sea un poco más dinámico. Por eso es que, bueno, somos la cantidad que somos como para que podamos preguntar y no dejar las preguntas al final, porque con ese sistema muchas veces se acumulan las preguntas que unas a veces se le generan en el momento, después pierden sentido al final. Está bueno el método para ahorrar tiempo, pero no ayuda a veces para evacuar bien las consultas. Así que bueno, la idea es, vamos hablando, levantemos la mano, se acerca el micrófono y vamos a ir evacuando las dudas que se le vayan generando. ¿Arrancamos? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer primero unos 5 minutitos de un pequeño y breve repaso normativo de qué se trata, cuál es el marco legal que se enmarca el libro de sueldos. La normativa base, sabemos que es la ley de contratos de trabajos. En el artículo 52 de la ley 2744, en el artículo 52, tenemos ahí la regulación de las formalidades, las prohibiciones y algunos requisitos que tiene que contar el libro de sueldos. Esto lo sabemos todos. Ahí sabemos, nos dice la ley cuáles son los datos que tiene que tener un libro de sueldos, datos del trabajador, datos del empleador, algunos datos filiatorios, fecha de ingreso, fecha de egreso cuando suceda, y otros datos que tengamos en cuenta. Algunos de estos datos a unos nos pueden parecer superfluos o anacrónicos o pensar que ya están en otros sistemas, pero también tenemos que tener en cuenta que el artículo 52 es un texto original de la ley, del texto original de la ley de la redacción del año 76, así que bueno, es un texto que se mantuvo vigente y aunque tenga algunos datos que sean medios viejos, sigue estando vigente y sigue siendo exigible. Obviamente, como hablamos de sistemas y métodos que estaban vigentes en su momento, también se prohíbe el tema de la interalineación, la duplicación de registros, tachaduras, cambiar la numeración de la foliatura, etc. Bueno, son todas prohibiciones y requisitos que están en el artículo 52 y que se tienen que respetar para que el libro de sueldos esté acorde a la ley. En el artículo 53, ahí nos habla la ley sobre cómo va a evaluar el juez los requisitos del libro de sueldo que reúne, si algunos faltan, si algunos fueron omitidos, o si algunos se incumplen, si ese tipo de incumplimientos atentan o no contra la validez del libro de sueldos. Y también tenemos el artículo 55, que no es por ser el último, que habla del libro de sueldos, no es el menos importante, sino que acá tenemos una situación bastante importante que toma en cuenta el juez, que de presumir que si el empleador no cuenta o no acerca a la autoridad administrativa o judicial cuando se le requiere
el libro de sueldos del artículo 52, los reclamos que haga el trabajador se van a considerar como válidos y quien tendrá la carga probatoria para revertir esos reclamos va a ser el propio empleador. Se reinvierte la carga de la prueba, en este sentido es lo que dice el artículo 55. Tengamos en cuenta también que, bueno, estos son los requisitos que establece el artículo 52 de la ley, pero muchas jurisdicciones también a veces aportan otros requisitos. La autoridad laboral de cada jurisdicción aporta o requiere otros requisitos, otros datos que cuenten y que estén en el libro de sueldos para que puedan ser rubricados. Sabemos todos que el libro de sueldos va a ser de ley, va a ser oponible a terceros, siempre y cuando esté rubricado. Si no está rubricado, va a ser un simple informe donde tenemos los datos de los trabajadores, pero sin rúbrica no es un libro de sueldo de ley. También otro marco normativo importante es el artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo, la Ley 24013, que nos indican que si un trabajador no se encuentra registrado en el libro de sueldos, esa relación laboral se va a considerar no registrada. Eso es un antecedente legislativo también muy importante para tener en cuenta por parte de los empleadores. Metiéndonos un poquito más, ya en esta época, y en lo que es la intención de la AFIP de digitalizar todos los procesos y trámites que realizan los contribuyentes, en el año 2005, la AFIP, junto con el Ministerio de Trabajo, dictaron la resolución 1887-440, que creó el programa de simplificación registral y unificación, que básicamente esta norma del año 2005, con esta norma comenzó la política de la AFIP de lo que llamó gobierno electrónico, es decir, que todos los trámites de los contribuyentes corran de manera online o mediante aplicativos. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la AFIP? Permitir o facilitar la fiscalización de los contribuyentes, facilitar también las tareas de los contribuyentes, de los trámites que tengan que hacer con la AFIP. Y otra finalidad es la de que los distintos subsistemas de la Seguridad Social puedan compartir información entre ellos, información que se vierte en los sistemas. No todos son los que aprovechan la AFIP, sino la AFIP aprovecha algunos, la ANSES toma otros datos, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo toma otros, la Superintendencia de Salud toma otros datos, y eso es gracias a la interrelación que existe entre los diferentes subsistemas de la Seguridad Social. Marcela, ¿quieres agregar algo acá? Bien, seguimos. Como concepto también, como elementos normativos, esto no son normas, sí son elementos de asistencia que nos va a permitir, ya cuando estemos manejando el libro de sueldos digital, implementar y nos va a asistir a la puesta en marcha del libro de sueldos digital. Todos estos son manuales que fueron elaborados por la AFIP, que se encuentran en la AFIP, en el micrositio de la AFIP, y también se encuentran en el micrositio. Nosotros ambos, además de ejercer la profesión, igual yo soy abogado, Marcela es contadora, los dos trabajamos en REPAR. También le queremos aprovechar que en el micrositio del libro de sueldos digital también se encuentran todos estos manuales. Tenemos acá el manual sobre conceptos básicos y guía de uso, guías por temas, guías sobre errores frecuentes, diseños de registros, las plantillas de conversión para TXT, las guías para presentación de declaraciones juradas rectificativas, y instructivo para la asociación de conceptos. Todos estos manuales fueron elaborados por la AFIP, algunos son originales y si tienen algunas cosas están desactualizadas, pero se encuentran todos vigentes, son todos aprovechables, y todos se encuentran tanto en la AFIP como en el micrositio de REPAR. Ahora sí, bien metidos en lo que es el libro de sueldos digital, en el año 2014, la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación dictaron la resolución conjunta, la 13669-941 del 2014. Esta norma fue la que creó el libro de sueldos digital. En esa norma hablaba de que el libro de sueldos digital, AFIP, iba a ser, en primer momento, iba a ser utilizado por aquellos empleadores que utilizaban hojas móviles para generar libro de sueldos. También nos indicaba cuáles son las fuentes de información que iba a utilizar el sistema web
para cruzar datos, el formulario 931 presentado previamente por el empleador, los datos que están en simplificación registral y en el sistema registral empleadores. Todos esos tres sistemas son los que toma la AFIP para cruzar datos cuando generamos el libro de sueldos digital, que ya vamos a ver bien más adelante. Tengamos en cuenta que, ¿por qué una particularidad? ¿Por qué la norma que creó el libro de sueldos digital AFIP fue dictada por dos organismos, por la AFIP y por el Ministerio de Trabajo? Porque el programa inicial, o el objetivo inicial del sistema de libro de sueldos digital AFIP, era generar el libro de sueldos que lo hace, también saltar de la generación del libro de sueldos con la misma plataforma a declaración en línea, pero también tiene como objetivo permitir que en el mismo sistema el contribuyente pueda rubricar el libro de sueldos que genera en la plataforma de AFIP. Y como la rúbrica de la documentación laboral es una facultad no delegada por la autoridad laboral de cada jurisdicción, es por eso que la AFIP tuvo que dictar la normativa junto con el Ministerio de Trabajo, porque necesita la autorización del Ministerio de Trabajo para tratar y embarcarse en el tema de la rúbrica. Y es por eso también que en esta resolución también habla de que las jurisdicciones laborales, la autoridad laboral de cada jurisdicción, para permitir que el sistema rubrique el libro de sueldos, podrá celebrar un acuerdo con cada jurisdicción. Es decir, el Ministerio de Trabajo va a tener que firmar un acuerdo con cada jurisdicción para que el sistema web permita la rúbrica del libro de sueldos generados en esa jurisdicción. Hasta el día de la fecha, la única jurisdicción que celebró el acuerdo es la provincia de Buenos Aires. Es la única jurisdicción que lo firmó todavía, que más allá que lo firmó, y lo firmó en el año 2015, todavía no lo puso en práctica. Es decir, aquellas empresas o contribuyentes que fueron notificados para utilizar el libro de sueldos digital AFIP, por más que la provincia haya firmado el acuerdo con la AFIP, la rúbrica no se hace a través del sistema web, sino que se hace de manera tradicional, al menos en las jurisdicciones que nosotros estuvimos averiguando. Sí, ¿cómo te va, Natalia? Sí. Ya nos adelantaron que la provincia de Santa Fe va a adherir al libro. Sí. Va a firmar este protocolo. Justo estuvimos hablando, justo antes de comenzar la reunión, estuvimos hablando con una autoridad acá del Ministerio de Trabajo local, y nos estaba hablando que la intención que viene hace rato de firmar el acuerdo con la AFIP, pues es un tema que se viene demorando, pero bueno, sabemos que la intención de la provincia es adherirse al libro de sueldos digital. Esperemos que así sea, que facilite el trámite de todos ustedes. Esperemos. Tengamos en cuenta esto, acá hay dos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del libro de sueldos digital AFIP. Al inicio, cuando comenzó el proyecto, una de las ideas que tenía el sistema era que también liquide sueldos, además de generar libro de sueldos y rubricar. El libro de sueldos digital AFIP no liquida sueldos, sino que recepta la información que le envía el empleador sobre las liquidaciones y genera el libro de sueldos. Es decir, la liquidación la tenemos que hacer nosotros. El libro de sueldos no liquida, el libro de sueldos digital AFIP no liquida los sueldos, y tampoco, hoy en día, tampoco rubrica. La rúbrica, hoy en día, en la actualidad, es tradicional y no es a través del sistema. Hago una pregunta que a veces hago cuando hablamos de este tema. ¿Me podrían levantar la mano quiénes son los que recibieron notificaciones de la AFIP para generar libros de sueldos AFIP? Bastantes. Casi el 40% de la convocatoria, bien. Periodo a partir del cual están obligados, calculo que debe ser octubre, ¿vengado octubre? Octubre y diciembre. Bien, bueno, tenemos tiempo entonces. Los de diciembre, de octubre no tanto. Bien. Bueno, entonces, otro tema que es importante, más que nada para aquellos que fueron notificados, que a partir del momento en que están incorporados en el libro de sueldos AFIP, tengamos en cuenta, y ahí les voy a preguntar, ¿ustedes cuál es el orden que utilizan primero? Generan el formulario 931 y después vuelcan esa liquidación en el libro de sueldos. Y me imagino que no todos lo hacen en el mes siguiente, va a ser mucho más adelante.
Y tenemos una autoridad de la provincia que tenemos acá. No existe, no está, no escucho a él. No escucho a la autoridad aplicativa, no escucho. No escucho. No los conoce tampoco, así que no sabe los nombres de nadie. ¿Qué sucede a partir del momento en que estamos notificados, o que estamos incorporados, perdón, al sistema de libros de suelo digital, AFIP? La plataforma de libros de suelo digital AFIP va a servir como un puente para generar el 931. Esto quiere decir que a partir de que estemos incorporados, a partir del periodo que estemos incorporados al libro de sueldos AFIP, vamos a tener que hacer primero el libro de sueldos, hacer las liquidaciones, generar el libro de sueldos de AFIP, y si no lo generamos, el sistema no nos va a permitir hacer el 931. Así que si nosotros tenemos datos de nuestros clientes que nos eran enviados después de los vencimientos del 931, hoy eso se va a revertir y vamos a tener que cambiar, en algunos casos, capaz la lógica o la logística, perdón, de trabajo. Es decir, el 931 comienza a vencer el 9 de cada mes. Es decir, hasta el 9 de cada mes va a ser el plazo límite para generar el libro de sueldos de la AFIP. Si nosotros no generamos el libro de sueldos de la AFIP, no vamos a poder generar el 931. Se revierte la forma de trabajar. Por eso es un dato muy importante y sensible. Sí, ahí tenemos una pregunta. Espera que te llegue el micrófono, así todos escuchamos. Una consulta. ¿Va a tener vencimiento antes o va a ser el mismo día de 931? No, en realidad, a ver, en realidad no hay un vencimiento propiamente dicho del libro para la generación del libro de sueldos. El tema es que si nosotros no generamos el libro de sueldo y no lo validamos en el sistema, no se nos habilita Hacer el la 931. liquidación en línea. Básicamente pasa por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿O seguimos? Sí. Perdón, pero si mal no recuerdo, no hay una fecha para subir el libro de sueldo. Después uno podrá hacer rectificativas. ¿No coincide con la fecha del 931? Esa es la fecha. Perdón. Claro. Nosotros lo que tenemos que pensar que esto que nosotros vamos a subir, este libro que vamos a generar, no es el libro ley. Se llama libro de sueldos, pero no es el libro ley. El libro ley es aquel que está rubricado. Y este libro, en la medida, o este informe, en la medida que la provincia, que las autoridades de trabajo de Santa Fe, en este caso, no firmen con la AFIP, el libro que vamos a obtener ahí, en definitiva, son los datos que necesita hoy la AFIP para la generación del 931. Nuestro fin último es el 931. Por lo tanto, debemos cumplir con la fecha de vencimiento del 931. Pero la pregunta venía por el lado de lo siguiente. ¿Yo no lo tengo que subir y cerrar para generar el 931? Sí, vos lo tenés que subir, Claro, lo tenés ahí que está. validar, lo tenés que conformar, y una vez que Claro. se conforman, te habilita el ingreso a declaración en línea. Ahí está. El tema es que el rol de declaración en línea, que nosotros solemos ver hoy en lo que es el listado de la clave fiscal, de los roles de clave fiscales, lo vamos a seguir viendo, pero no vamos a poder generar 931 por ahí. ¿Por qué sigue estando? Nos va a permitir consultar, nos va a permitir generar 931 anteriores a lo que es el ingreso a nuestra obligación de hacerlo a través del libro de sueldo digital. Para eso sí nos va a permitir, pero no nos va a permitir ni hacer rectificativas posteriores a lo que es nuestra obligación de hacerlo a través del libro de sueldo digital, ni generar nuevos una vez que estamos en el marco del libro de sueldos digital. Yo quería agregar un par de cositas. Pablo no alargaba más el micrófono. El tema este de las guías y demás que él había leído en el listado, la más importante de esas es la primera, por eso está en primer lugar, que es la guía básica de uso. Esta. Tiene algo de 50 y pico de hojas, acá están los diseños de registro, que tienen que tener los distintos TXT, que después vamos a ver cómo se sube la información en el sistema. Entre otros, tenemos el tema este de los TXT, ahí tienen el diseño de registro. De todo lo que se leyó, eso es lo más importante. Y después hay una plantilla de conversión de archivo a formato TXT. La FIP ahí estuvo, digamos, buena. Creó un par de Excel para que nosotros después podamos convertirlos en TXT para todos aquellos contribuyentes que no tienen sistemas de liquidación.
vamos a ver que para los que tienen sistema de liquidación, obviamente el trabajo va a ser bastante más simple que para quien no los tiene. Entonces, lo que no hizo la AFIP en su momento con el 1357, ¿se acuerdan? Lo hizo esta vez con los archivos TXT para el libro de sueldos digital. Bueno, dale. El último que también había dicho Pablo en lo que son en la filmina de las guías es el instructivo para la asociación de conceptos y subsistemas de aportes y contribuciones. Ese está dentro del sistema. Después le vamos a mostrar en la plantilla, en la pantalla, de dónde lo bajan. Eso no está en el micrositio de la AFIP, digamos, no es de consulta pública, por decirlo de alguna manera, sino una vez que uno puede ingresar. Recuerden que la única forma de ingresar al sistema es una vez que estoy notificado. Si uno quisiera entrar para ver qué onda el sistema, para empezar a jugar y hacer pruebas, a todos aquellos contribuyentes que no recibieron la notificación, les está vedada la posibilidad de dar de alta el rol. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo nos notificamos o cómo sabemos que estamos dentro del libro de sueldo digital? Para los que fueron notificados ya lo saben. Para los demás hay 3 maneras. Al principio, cuando se originó el sistema de libro de sueldo digital, la normativa hablaba de que la AFIP nos podía notificar de cualquiera de las formas que están admitidas en el artículo 100 de la 11.683, la Ley de Procedimiento Fiscal. Hoy en día, la norma base, que es la RGAFIP 3681, que es la que establece también y describe el procedimiento de cómo se cómo se implementa el libro de sueldo digital, AFIP, fue modificada recientemente a fines de julio por la RGAFIP 4535. Y entre algunas de las adecuaciones que hizo, las más importantes fueron la forma en que el empleador se notifica de que está incorporado al libro de sueldos AFIP. La primera o la fuente principal de notificación que utiliza la AFIP para incorporar a los contribuyentes es la notificación particular o personal que la hace al domicilio fiscal electrónico. Hoy la AFIP está notificando de esa manera. La segunda forma que tiene la AFIP o que admite la AFIP para incorporar a contribuyentes es a través de una RGAFIP masiva, donde va a incluir a empleadores teniendo en cuenta los parámetros de jurisdicción o actividad que realice ese empleador. Y la tercera forma, que es una forma innovadora para lo que es la AFIP, es la incorporación voluntaria. Cualquier valiente que tenga ganas de sumarse al libro de sueldo digital lo podrá hacer. No es automático, no es que yo levanto le aviso a la AFIP, quiero estar y ya automáticamente ya puedo utilizar el sistema, sino que a través de una multinota que tramito a la AFIP y la tengo que dirigir a la Dirección de Operaciones con Instituciones con la Seguridad Social, OISIS. Ahí le damos la solicitud, la AFIP la tiene que autorizar, la solicitud, y una vez que si es que está aprobada o autorizada la solicitud, la aprobación nos va a llegar a nosotros al domicilio fiscal electrónico. Lo importante de esa notificación es que también nos va a decir, que además de que estamos incorporados, a partir de qué momento estamos incorporados en el libro, a partir de qué periodo estamos incorporados a utilizar el libro de sueldo digital AFIP y por ende también a generar el formulario 931 utilizando la misma plataforma. Yo quiero agregar una cosa. El tema de la resolución general que oficia de notificación masiva. En esa resolución general, AFIP va a designar contribuyentes que van a tener algo en común, que pueden ser cualquiera de los parámetros que justamente dice la resolución general. Las actividades, la jurisdicción, el sector. Esa resolución general, esa forma de notificación, AFIP todavía no la utilizó. O sea, quédense tranquilos que nadie todavía fue notificado, solamente está utilizando lo que es el domicilio fiscal electrónico. Lo de la resolución general nos hace acordar a lo que era ANSES en su momento cuando iba incorporando las empresas al SWAF, ¿se acuerdan? Bueno, más o menos sería algo así, ¿sí?
el texto original de la 3781 decía que en la página de AFIP y en la página del Ministerio de Trabajo iba a haber un listado de los empleadores que habían sido alcanzados. Bien, eso tampoco sucedió, de hecho es una de las modificaciones que tuvo la 3781 a través de la 4535, es decir, reiteramos, no hay resolución general emitida todavía, no quiere decir que no la pueda haber, y que la notificación hoy sí o sí se hace a través del domicilio fiscal electrónico. El tema de la adhesión voluntaria está supeditada a la aceptación de AFIP, así como dijo Pablo recién. Ellos van a analizar la solicitud y en función de eso la va a aceptar y va a notificar a través del domicilio electrónico a partir de qué periodo va a ser obligatorio el uso del libro de sueldo. Si pedí incorporarme al libro de sueldo, después no lo puedo renunciar. Porque por ahí dije, bueno, está copado, es más rápido, es más prolijo, y vamos a ver más adelante que se tiene que dar una serie de condiciones desde el punto de vista de lo que son los sistemas de fuente de información que usa el sistema para que nosotros estemos completamente seguros de que queremos el libro de sueldo digital de manera voluntaria. Además de lo que va a ser el periodo a partir del cual van a empezar, también dan un periodo de prueba, ¿sí? Un periodo de prueba. Durante ese periodo de prueba se cargan, vamos a ver que se parametrizan los conceptos, se prueban liquidaciones, y una vez que sucede el momento, digamos, de vencimiento de ese periodo de prueba, AFIP da de baja todas las liquidaciones, digamos, que probamos, pero nos respeta los conceptos que cargamos. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Según la cantidad de empleados? Eso iba justo a comentar ahora. Solamente existen parámetros que dijo la FIP para cuando la FIP utilice la forma masiva, que va a ser por jurisdicción o por actividad del contribuyente. Pero para la notificación personal no hay ningún tipo de parámetros. Es decir, no hay manera de prever para decir, bueno, a ver, yo tengo estos tipos de clientes con X cantidad de nómina o están en esta jurisdicción, prever si me van a notificar o no, no hay parámetros. Están notificando a contribuyentes de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de las provincias, y tengan 300 trabajadores de nóminas o tengan 2 o 3 trabajadores en la nómina. No hay parámetros. No hay parámetros. Y un parámetro que tenía en cuenta la 3781, que de hecho sigue diciendo el tema de las hojas móviles. Por ahí uno dice, bueno, yo tengo microfichas, a mí no me tocaría. Bueno, tampoco está respetando eso. Es decir, la realidad es que la AFIP no sabe cuáles son las formas de registración que lleva un empleador. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no rubrica. Porque a eso se le notifica ese tipo de registro, uno lo notifica directamente al Ministerio de Trabajo de la jurisdicción. La AFIP no tiene idea. Entonces, de hecho, nosotros también tenemos clientes que llevando microfichas han sido notificados si tienen que hacerlo a través del libro de sueldo digital. Pero sí, no hay para las notificaciones individuales, no hay parámetros. Otro dato interesante es que a partir del momento que estamos incorporados al libro de sueldo digital AFIP, el periodo a partir del cual estamos incorporados va a figurar en el sistema registral de cada contribuyente. Como otro impuesto más, va a figurar libro de sueldo digital AFIP a partir de qué periodo. Es interesante también saber eso. Algunos datos interesantes a tener en cuenta sobre el domicilio fiscal electrónico. Ya que la AFIP está utilizando este medio para notificar, tengamos en cuenta, hoy todos sabemos que en la página de AFIP, cuando ingresamos con nuestra clave fiscal, tenemos el aviso arriba a la derecha de que tenemos una notificación en el domicilio electrónico. A ver, no sirve de nada que nosotros hagamos oídos sordos a esa notificación y digamos, no veo, no me tocó a mí. Porque ahora no existe, no lo veo, no existe para mí, a mí no me llegó nada. Es decir, pienso como que estoy en mi casa y reboto el cartero y digo, acá no vive, no hay nadie. No. ¿Qué pasa? La AFIP interpreta que esa notificación le llegó al destinatario cuando lo abre o cuando, una vez recibido, a partir de las 0 horas del día lunes siguiente al que la recibió el contribuyente. Por ejemplo, si lo recibió un día miércoles y el contribuyente no lo abrió a la notificación, la AFIP va a considerar que está notificado a partir del lunes siguiente. Por lo tanto, o el contribuyente se notifica cuando lo abre o a partir del lunes siguiente. No hay manera de que la AFIP interprete que no estás notificado. Por lo tanto, si nos llega esa notificación,
ya estamos incorporados prácticamente. No hay una oposición legal para interpretar de que no estamos notificados. Una particularidad que nos puede servir es que la FIP permite configurar el domicilio fiscal electrónico, es una particularidad del servicio, para que autorizar a otras personas para que les lleguen también las notificaciones. Les llega una alerta de que hay una notificación en el servicio de domicilio fiscal electrónico. El tema de eso es que, como llega todo al domicilio fiscal electrónico, le llega todo lo del contribuyente, y habrá que ver si uno quiere que todos se enteren de todo lo que llega al contribuyente. Tiene que ver con un tema de confidencialidad, también y de secreto fiscal, entonces eso habrá que ver si queremos que todo el mundo lo sepa o directamente abrir el sobre y hacerse cargo. Así es. Bien. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el procedimiento resumido antes de meterlos en cada módulo y en cada concepto de lo que es el libro de sueldos digital AFIP. Procedimiento para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. El primer paso es el tema de la documentación laboral. La AFIP nos pide que declaremos la jurisdicción de la autoridad administrativa donde tenemos asentados la documentación laboral, es decir, donde rubricamos. También lo que es netamente procedimental con la aplicación del libro de sueldo digital AFIP, nosotros vamos a tener que, una vez que nos llegan la notificación, abrimos el sistema, lo primero que tenemos que hacer va a ser vincular o asociar los conceptos que usa el empleador para liquidar sus sueldos con conceptos que tiene ya preconfigurados la AFIP en el sistema. Es decir, nuestros conceptos los asociamos a conceptos similares a los que tiene la AFIP. Ya vamos a ver bien cómo se configuran estos conceptos, cómo están parametrizados, cómo los tiene previsto la AFIP dispuestos. Pero ese es como primer paso inicial, va a ser configurar todos los conceptos que tenemos nosotros para liquidar, los vamos a asociar a conceptos que utiliza la AFIP. ¿Para qué? Para que nosotros cuando hagamos la liquidación y la subamos al sistema, el sistema pueda generar el libro de sueldos, y vamos a ver que después, cuando generemos el libro de sueldos AFIP, si algunos conceptos nuestros los asociamos a conceptos de la AFIP con un concepto similar, pero no igual al nuestro, en el libro de sueldos digital AFIP va a figurar el concepto de la AFIP, no el nuestro, sino al cual asociamos. Esta asociación se hace una sola vez, al inicio de utilizar la aplicación, el servicio web. ¿Cuándo más lo vamos a usar? Cuando tengamos que crear o eliminar algún concepto, crear algún concepto nuevo que no hayamos tenido en cuenta cuando comenzamos a utilizar la aplicación, o cuando tengamos que modificar o eliminar un concepto que ya no utilizamos por X motivo. Pero el gran paso es inicial, y es una sola vez. Después son ajustes menores. Una vez que subimos, que hacemos la asociación, ya vamos a ver bien cómo se suben esta vinculación de conceptos, se hace la carga de las liquidaciones. Las cargas de las liquidaciones que nosotros generamos las podemos subir al sistema de manera manual, por copia o por importación. Son esos tres sistemas que admite la aplicación web. Cuando vinculamos, subimos la liquidación, el sistema nos va a generar el libro de sueldos, va a ser como un informe que nos genera el libro de sueldos. Y ese libro de sueldos, si es que no tuvimos ningún error, no tuvimos ningún inconveniente, lo vamos a poder validar. El sistema nos arroja un borrador, vamos a tener que chequear que ese borrador coincida con la liquidación que hicimos nosotros, y si coincide esa liquidación, y tenemos que chequear eso porque es importante, porque esa base de datos va a ser la que también se va a tener en cuenta para el 931, aprobamos el libro de sueldos de manera definitiva, y esa aprobación, esa validación nos va a permitir saltar y generar el 931. Sin la validación no vamos a poder ir al 931. Lo importante acá, un dato importante, que nosotros lo veníamos dando en los cursos y ahora ya no lo damos más, es que en este punto antes, o hasta hace unos meses atrás, el sistema de la AFIP exigía que los contribuyentes cuenten con firma digital para validar el libro de sueldos digital AFIP. Hoy en día ese requisito ya no existe. Así que es un obstáculo menos, la verdad, para los contribuyentes no contar o no tener que gestionar aquellos que no tengan
la firma digital para poder validar el libro de sueldos que nos genera el sistema. Así que hoy en día no hace falta firma digital. Si está todo ok, si el sistema no nos da error, validamos el libro de sueldos digital. Y ese libro de sueldo digital va a quedar alojado como PDF en el sistema web. ¿Por qué digo esto? Porque la normativa en algún momento decía que ese libro de sueldos iba a venir adjunto en una notificación al domicilio fiscal electrónico. Eso no va a suceder, lo que sucede es que el PDF que genera el sistema queda alojado en el sistema web. Lo que no va a llegar a nosotros va a ser un aviso al domicilio fiscal electrónico que generamos ese libro de sueldos. Pero si nosotros queremos acceder a ese libro de sueldos, o nos metemos en la aplicación y lo consultamos de esa base, o también lo que podemos hacer es bajarlo a un disco nuestro, a un backup, y también lo tenemos nosotros. Hasta este punto tengamos en cuenta que hasta acá lo que hicimos fue generar un informe. La AFIP dice libro de sueldos digital AFIP. ¿Por qué? Porque la AFIP, el objetivo principal que tiene la AFIP es que este libro de sueldos sirva para que después pueda ser rubricado. El objetivo principal y más alto es que se pueda rubricar a través del propio sistema. ¿Qué sucede hoy en aquellas jurisdicciones donde ya hay contribuyentes que ya están haciendo libro de sueldos digital AFIP, pues ya fueron notificados hace ya unos meses? Es que el libro de sueldos digital AFIP o el informe que genera el programa de AFIP no está siendo aceptado por la localidad laboral administrativa para la rúbrica. Es decir, hoy en día está sucediendo eso en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y también tenemos conocimiento en Córdoba, nos avisaron de que el informe que genera el sistema web hoy no lo están rubricando. Muchos dicen, la razón que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires lo que dice la autoridad local es que el libro de sueldos de la AFIP no contiene los requisitos que sí requiere la autoridad laboral para rubricar los libros. Por lo tanto, hoy en día, lamentablemente, si es que nos toca hacer esto, vamos a tener que hacer el informe, el libro de sueldos de la AFIP, pero llevar a rubricar el libro en hojas móviles. Ese no es el objetivo principal de la AFIP. Y la idea es que la idea de la AFIP es que se pueda rubricar a través del sistema. Pero ¿por qué digo esto y por qué lo recalco? Porque el informe que generemos en el sistema web no es el libro de sueldos, va a ser un informe. Recién va a ser un libro de sueldos cuando esté rubricado. Un libro de sueldos, según la ley de contratos de trabajo. Si no, va a ser un informe que no va a tener poder legal. Tengamos en cuenta eso. ¿Una pregunta? Sí. Que yo traje una copia de la intimación. Bien. Y en el segundo párrafo dice, ¿podrás utilizar el archivo que se genera en la aplicación para cumplir con los requisitos? Como que podrá, no se sabe qué va a pasar. Es que el objetivo de la FIP es ese. Claro. Primero, el objetivo principal era ni siquiera que puedas utilizarlo para rubricarlo, sino que primero ya directamente lo rubriques, hagas el trámite con la aplicación. El tema es que hoy eso no se puede hacer, porque las provincias todavía no firmaron el acuerdo con la FIP, y el objetivo que tiene la FIP es que, como no está firmado ese acuerdo, por lo menos lo que vos generes te sirva para ir a rubricarlo. Claro, acá yo estoy en provincia de Buenos Aires. Sí. Me da los datos como para que me comunique con el ministerio, pero todavía no me comuniqué por las dudas. No, acercate, si podés acercarte. Sí, porque quería ver cómo era. Acá nosotros siempre cuando damos el curso en Capital o en Buenos Aires, hablamos siempre de una resolución que es la 139 del 2015, que emitió yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, explicando cuál es el procedimiento que tienen que hacer los contribuyentes cuando son notificados por la FIP. Hay un procedimiento que habla y que justamente especifica esta resolución. Tienes que acercarte a la autoridad laboral de la jurisdicción. La norma dice que tienes que acercarte dentro del 5º día hábil del mes siguiente a la notificación con los libros, las hojas móviles, y la autoridad de aplicación va a autorizar el cierre de ese libro de sueldos y te va a permitir generar o comenzar a utilizar el sistema de la FIP. Pero de todas maneras es una norma del 2015 que en las jurisdicciones donde nosotros tenemos conocimientos que a los contribuyentes les llegó la notificación, no se está ajustando esos plazos ni esos procedimientos. Por eso te aconsejo que te acerques para ver cómo procedes más que nada, además para la rúbrica.
Una cosita, para entender el por qué la FIP avanza más allá de lo que es la falta de firma de los acuerdos con las distintas jurisdicciones provinciales. Lo que la FIP más que nada le interesa, más allá de que la herramienta prevé que se pueda rubricar y que efectivamente sea un solo libro, un solo registro el que llevemos, lo que quiere la FIP son los datos. Los datos en el nivel de detalle que tienen nuestras liquidaciones. Fíjense, si ustedes van al 931, en lo que es el cuadro de datos complementarios, tienen 6, 7, 8 conceptos. Obviamente esa cantidad de conceptos no cubre todos los conceptos de liquidación que nosotros tenemos en nuestros sistemas y en nuestros recibos de sueldo. Por eso es que la FIP, digamos, pasa por alto la firma del acuerdo. Originalmente, tal cual como estaba diciendo Pablo, en el 2015, la provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción que firmó, pero fue la única. Han pasado ya 4 años de ese momento y no se firmó más. Entonces la FIP, a pesar de eso, hoy ha decidido darle impulso al libro de sueldo digital. ¿Por qué? Porque lo que necesita son los datos. Esto de que, ¿cuáles son los conceptos no remunerativos? ¿Por qué son no remunerativos? Es decir, es las propias entrañas de nuestra liquidación. Con eso, digamos, lo que va a hacer es ajustar más lo que es el tema de la fiscalización. Yo creo que eso es lo que hoy, no es por llevarle la contra a Pablo respecto de la rúbrica, creo que lo más importante para la FIP hoy es el nivel de detalle de datos. Por eso, reitero, justamente pasa por alto la firma de los acuerdos y se toman otros tiempos para eso. Si la jurisdicción no quiere firmar el acuerdo, bien. Ese libro de sueldos que se genera a través de nuestro sistema web, dice la FIP, usted lo puede imprimir en sus hojas móviles. Eso es lo que dice. ¿Sí? Las hojas móviles que pueden estar prerrubricadas o que pueden ser post-rubricadas, o que puedo subir a una rúbrica digital. Todo eso va a ser en función de lo que determine la jurisdicción en cuestión. Entonces, obviamente, la FIP le tiene que dar una buena promoción. ¿Qué va a decir? ¿Tiene que hacer 2 veces el trabajo? Y no nos van a decir eso. La realidad es que si la jurisdicción no acepta este libro no es el libro ley. De la única manera que este informe, por decirlo de alguna manera, se transforme en el libro de ley del artículo 52 es con la rúbrica. Justamente en el artículo 52, el último párrafo dice que cuando se trate de hojas móviles, esas hojas móviles deben estar precedidas por lo que se llama la hoja madre, donde están los datos de rúbrica. Obviamente eso no sucede si no hay un acuerdo firmado, ¿sí? Otra cosa, el tema este que estamos viendo de la Firmina, el sistema registral o de declarar la jurisdicción de la autoridad administrativa local en materia de trabajo, ahí la FIP también está pasando por alto la posibilidad de que un empleador tenga personal en distintas jurisdicciones. La premisa de la que se parte cuando nosotros siendo empleadores tenemos personal en distintas jurisdicciones es que debo llevar un libro rubricado por cada jurisdicción, salvo que tenga centralización de documentación laboral. Entonces, este punto del sistema registral solo lo voy a poder cumplir en la medida que tenga centralización. Yo, si no, tengo varias jurisdicciones. Y acá me habla de la jurisdicción en la que se rubrique. ¿La FIP me puede obligar a centralizar? No. ¿Sí? El tema de la centralización también es facultad de los ministerios de trabajo y la elección de centralizar o no en realidad es facultad del contribuyente. El contribuyente va a decidir si centraliza o no en función, digamos, de lo que tiene que ver su propia administración. La FIP no podría obligarnos porque no es quien regula ni controla las relaciones laborales, sino los ministerios de trabajo. Uno de los beneficios de estar seleccionados para generar libros de sueldos AFIP es que vamos a poder dejar, en realidad vamos a dejar de estar obligados a realizar la DJNR, la declaración jurada de sumas no remunerativas. Es un pequeño... Pavada de beneficio, ¿no? Pavada de beneficio. ¿Por qué no vamos a estar más obligados a utilizar esto? Porque la información básicamente ya va a estar en el sistema. Básicamente pasa por ahí. Recuerde que en lo que es la DJNR, que es así como se llama, de conceptos no remunerativos, nosotros lo que tenemos son montos globales, conceptos globales y cantidad de trabajadores. En este caso
ya la AFIP no necesita esos valores globales, esos datos globales. ¿Por qué? Porque tiene los recibos de sueldo. En definitiva, las liquidaciones no son otra cosa que los recibos de sueldo, que es lo que le interesa. Por eso, digamos, nos da este beneficio, entre comillas, de decir, bueno, esto que hacías no lo vas a hacer más, pero vamos a tener toda esta carga de trabajo que va a representar implementar el libro de sueldos digital AFIP. Ni tan buenos tampoco, ¿no? Ahí, Marce, creo que te paso a vos la posta un poquito. Dale. Bien, vemos el tema de los formularios 931, ¿sí? Las declaraciones juradas de SUS, tal como dijimos anteriormente, una vez que nos notificamos y tenemos la obligación de, a partir de determinado devengado, de presentar el libro de sueldos digital, vamos a tener que generar el formulario 931 ingresando por esa puerta. Ya les comenté que no va a ser posible que lo generemos ingresando directamente a declaración en línea. El tema de las rectificativas. Las rectificativas depende del momento. Lo que hace la AFIP en este caso es dividirlo en tres, por decirlo de alguna manera. Aquellas rectificativas de periodos que nosotros originalmente presentamos a través del libro de sueldo digital, vamos a tener que rectificar ingresando también a través del libro de sueldo digital. Si la rectificativa es de un periodo que se hizo a través de declaración en línea, pero por fuera, antes de haber ingresado el libro de sueldo digital, lo voy a poder hacer a través de declaración en línea, sin pasar por libro de sueldo digital, por lo tanto voy directamente al rol de la declaración en línea. Y si el periodo que pretendo rectificar, la presentación original lo realicé en el marco del SICOS, que es el sistema de cálculo de obligaciones de seguridad social, que corre sobre SIAP, la rectificativa la voy a tener que hacer a través del SICOS. Una cosa importante, declaración en línea sigue sin aceptar la posibilidad de hacer rectificativas por novedad, es decir, no tenemos la posibilidad de hacer los 921. En ese caso, si uno quisiera rectificar un solo quill, por la razón que sea, lo que corresponde es hacerla a través de SICOS, presentar el 921, esperar las 48 horas para ver si la AFIP rechaza o aprueba la presentación. Si rechaza, o sea, volvemos a entrar a lo que es 921 novedades, 921/941 novedades, voy a ver la causal de rechazo, si es rechazada. De la misma forma, si es aprobada, me va a mostrar el 941, que no es otra cosa que el 931 más la rectificativa del 921. Bien, vamos a meternos en lo que es la operatoria del sistema. Si es la primera vez que vamos a ingresar, o sea, nosotros recibimos la notificación, ¿sí? Habíamos visto que las fuentes de información eran tres. El sistema registral, ¿qué toma del sistema registral? Todos los datos que tienen que ver con el empleador, ¿sí? El quit del empleador, el domicilio del empleador, la jurisdicción esta que habíamos dicho de donde rubrica, etcétera, la actividad económica de ese empleador, todo eso es lo que toma de lo que es el sistema registral. La segunda fuente de información es mi simplificación o simplificación registral empleadores, que ahora vamos a analizar un poco más. La tercera fuente de información es el formulario 931 presentado, el último, ese es el que va a tomar de base. Y la cuarta fuente de información, que si bien no está en lo que es la resolución, porque no la maneja AFIP, pero es, considero, casi la más importante, es nuestra propia liquidación de sueldos. Esa es la cuarta fuente de información. Entonces, opciones, recibí la notificación o quiero adelantarme a la notificación. Esas son las situaciones. No habiéndola recibido, quiero saber qué puedo ir haciendo para que no me agarre desprevenido esta notificación. Para eso vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que toma del sistema registral de empleadores, qué datos toma el libro de sueldo digital. Lo que dice respecto de mi simplificación es que va a conformar la nómina de relaciones laborales vigentes del periodo. Y de cada una de dichas relaciones se utilizará para la generación del libro de sueldo los siguientes datos. Fíjense que mi simplificación tiene una serie de datos, ¿sí?, que no todos lo va a tener en cuenta para lo que es el libro de sueldos digital. Va a tomar estos datos. La fecha de ingreso del trabajador, la fecha de inicio del contrato, la fecha de egreso, si estamos frente a un periodo de baja, el convenio colectivo de trabajo aplicable. Una cosa, si ustedes ven lo que son estos puntos y trasladan estos puntos al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, van a ver que muchos están. El convenio colectivo de trabajo es un dato que el artículo 52 no lo pide.
Ahora, ¿por qué el sistema me dice que sí lo va a tener en cuenta? Porque la elección del convenio colectivo de trabajo me va a abrir las tablas de categorías que tiene el sistema. Y la categoría sí es un dato que está presente en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. La obra social a la que esté afiliado, el puesto desempeñado, esta es la tabla, que es una tabla medio extraña, que tiene magos, payasos, malabaristas, y uno siempre decía, pero no tiene administrativos. No, tiene payasos. Bien, el puesto desempeñado es una tabla que aportó en su momento la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es una tabla de la OIT, no sé por qué es importante para la Super, pero bueno, es un dato que la FIP está pidiendo como que de ahí va a tomar también de mi simplificación este dato para el libro de sueldo. El puesto desempeñado no es un dato que está en la Ley de Contrato de Trabajo tampoco. Y la sucursal donde preste servicio al trabajador. La sucursal es un dato que ya vamos a ver, está dentro de lo que es el domicilio de explotación. Por si se están preguntando, a ver, si no quedó bien claro, por qué estamos repasando estos datos que están en educación en línea ahora y en el sistema registral de empleadores, tengamos en cuenta esto. El sistema de libro digital AFIP cruza datos no al momento que estamos subiendo, sino al momento de validar la liquidación. Y como es una liquidación, va a tomar todos estos datos y los va a cruzar. Si no tenemos bien todos estos datos cargados en la base de datos de la AFIP, cuando generemos el libro de sueldos, nos va a arrojar errores. Por eso antes de implementar el libro de sueldos son todas tareas preliminares que hay que hacer y ajustar para cuando generemos el libro de sueldos, evitemos al máximo las chances de errores que nos pueda arrojar el sistema. Bien, el otro sistema que habíamos visto que es fuente de información es el formulario 931 o declaración en línea. De ahí va a tomar la aseguradora de riesgo de trabajo, la parte de lo que sería el costo, el porcentaje de alícuota y la parte fija, el tipo de empleador, es decir, cómo está encuadrado dentro de lo que es el decreto 814 del año 2001, si es un empleador del inciso A o B, entre otros tipos, el tipo de actividad, si tiene una actividad de producción primaria, actividad agropecuaria, no clasificada, etcétera. La obra social correspondiente a la actividad de la empresa, esta es la obra social que está vinculada a la actividad de la empresa, que a su vez también esa actividad está vinculada a un convenio colectivo de trabajo, que está vinculada a una obra social. A esa obra social el empleador está obligado a empadronarse, a esa obra social se refiere este punto. La zona, la correspondencia de si aplica o no la ley de promoción de la industria del software, la 25922, y la marca del seguro colectivo de vida obligatorio. Bien, yo les comentaba esto, me llega la notificación, que es lo primero que hago, o no me llegó la notificación, ¿qué puedo ir haciendo para ganar tiempo? Y saber, porque a veces el tiempo no es tanto lo que nos da la FIP. O si queremos incursionar en la incorporación voluntaria. Si queremos hacer de manera voluntaria el libro de sueldos digital AFIP, tenemos que tener todos estos datos cargados de manera correcta. Bien, entonces vamos a analizar el simplificación registrar empleadores o mi simplificación. Lo que deberíamos hacer es ver el tema de las relaciones laborales activas. En general, en este punto no vamos a tener diferencia, salvo que presentemos por SICOS. Porque declaración en línea hace controles del tipo global, es decir, la cantidad que yo declaro en 931 debe coincidir con la cantidad que tengo en mi simplificación, teniendo en cuenta altas y bajas. Obviamente, si yo estoy presentando en octubre el devengado de septiembre, probablemente en octubre tenga altas o tenga bajas, pero en ese caso lo que se va a tomar es como una foto, digamos, al 30 de septiembre. Ese control global lo hace ya declaración en línea, por lo tanto, en cuanto a cantidad de quiles, no debiéramos tener diferencia. ¿Sí? Ahí voy. Sí las podríamos tener si presentamos en SICOS. Hay algunas pocas actividades o empresas que han quedado con la posibilidad de presentar a través de SICOS. En ese caso se podría dar esa inconsistencia. Sí. Y también se controlan los quiles, si son correctos. Por ejemplo, con los También. extranjeros Sí. pasa. Que Sí. También cambian de... Claro, eso se llama lo que quill. son las consistencias de los datos. Acá lo que me decía también controla el tema de los quiles, ¿sí? Por ejemplo, los quiles extranjeros, sí.
también hace ese tipo de control. En el caso de los trabajadores extranjeros, recuerden que pueden pasar por 3 estadios el número de CUIL de un trabajador extranjero. Un trabajador extranjero va a tener la forma de 20-60 millones, que va a estar dado, es un CUIL provisorio, dura 2 años ese CUIL en general. Si bien uno puede seguir declarando, se puede seguir declarando y receptando, es decir, los pagos que se hacían no quedaban vinculados a ese CUIL. El segundo estadio que tiene es cuando justamente tiene el documento argentino, forma 93, 94 millones, va a tener un nuevo número de CUIL. Es la misma persona con el mismo número de CUIL, perdón, con otro número de CUIL. Y el tercer estadio, si es extranjero, se nacionaliza. Va a tener un número de documento argentino. Entonces, una misma persona puede llegar a tener 3 CUILes. ¿Cómo se salva esta situación? El trabajador es el que tiene que pedir la asociación o unificación de CUILes. Esto se hace en una UDAI de ANSES, solo el trabajador lo puede hacer, y si no lo hace, nosotros también vamos a ver que esta problemática la vamos a trasladar al momento de la generación de la certificación de servicios. Vieron que si yo voy por un número de CUIL que es el último, me va a traer únicamente lo que declaré bajo ese número de CUIL, no lo anterior, ¿sí? Ahora, si hay unificación de CUIL, ANSES lo que hace es verificar que efectivamente se trate de la misma persona, que tenga el mismo nombre y apellido, que tenga los mismos datos filiatorios, y ahí procede la unificación. ANSES es uno de los organismos que justamente participa y participó en el año 2005 en lo que es el programa de simplificación registral. Se supone que la bajada, el cambio de un CUIL provisorio al definitivo, debiera hacerlo ANSES directamente en el programa de simplificación registral. Bien, entonces, vamos a ver el tema de las relaciones laborales activas y vamos a empezar a ver qué tipo de modificaciones tenemos que hacer para ajustar estos datos. Bien, ahí tenemos todos los datos que habíamos dicho. Esto es cuando nosotros vamos a modificar o consultar la relación laboral, tenemos yo les marqué los datos que muestra, que va a tomar el libro de sueldos digital. Obra social. Primer tema, la obra social. La obra social, en principio, es la obra social de la actividad de la empresa, salvo que el trabajador haya hecho una opción, ¿sí? En el caso de que el trabajador haya hecho una opción, esa es la que vamos a ver. Esa obra social, ese código de obra social no puede ser modificado por el empleador. ¿Por qué no puede ser modificado? Porque justamente el trabajador ejerció su derecho. Y el único que puede renunciar o cambiar ese derecho es el propio trabajador. Por eso es que no nos da la posibilidad de cambiar, incluso cuando el trabajador quisiera tener la obra social de la actividad de la empresa. En ese caso lo que se hace es renunciar, digamos, se renuncia ante lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud, y ahí, digamos, nos habilita al cambio de la obra social. Lo que es el derecho de opción, lo que es en las obras sociales sindicales, es el organismo de Contraloría de la Superintendencia de Servicios de Salud, y en el caso de las obras sociales y direcciones, la propia ANSES. Bien, la sucursal, eso yo les había comentado, ahora lo vamos a ver, es un dato que está dentro del domicilio de explotación. Luego tenemos el convenio. El convenio me va a mostrar acá, yo previo a encontrar acá el convenio, tengo que generar como empleador mi propia tabla de convenio, mi mini tabla de convenios, que van a estar vinculados al tipo de actividad económica que realice. Entonces, cuando estoy acá en lo que es el CUIL en sí, voy a ir a buscar el convenio dentro de los convenios que declaré previamente como empleador. Una vez que elija el convenio, voy a poder abrir la tabla de categorías y voy a elegir la categoría que le corresponda a ese CUIL. Luego tenemos el puesto, que es el puesto desempeñado con esta tabla que habíamos comentado, y la fecha de inicio. La fecha de inicio es la fecha de ingreso. Acá es donde podemos encontrarnos con una de las inconsistencias. Este dato es un dato que el 931 no lo tomaba hasta ahora. Ahora, el libro de sueldo sí, porque justamente es un dato que está en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué problemas podemos encontrarnos acá? Primer problema. Tenemos una fecha de ingreso que es distinta a la fecha de ingreso que nosotros tenemos en los recibos de sueldo. ¿Qué fecha es? 31 de agosto de 2000. Y nosotros sabemos que no es esa la fecha de ingreso porque la tenemos de nuestros recibos de sueldo. Es anterior a esa fecha. ¿Por qué me aparece esta fecha de oficio o automática?
Data del año 2000, porque en el año 2000 es cuando se crea el primer sistema registral que administra AFIP, que es la clave de alta temprana. ¿Se acuerdan de la clave de alta temprana, que era un solo rengloncito? Bien. Ese fue el primer sistema registral. Entonces, lo que dice AFIP es lo siguiente. Yo desconozco cuál es la fecha de ingreso de este CUIL. Lo que sé es que no tiene clave de alta temprana. Entonces, de oficio, le cargó una fecha que es 31 de agosto del 2000. Una cosa a tener en cuenta. Todos estos datos, hay una serie de datos que son datos complementarios y que vinieron a enriquecer lo que era mi simplificación. Haciendo un poquito de historia, yo les contaba que el primer sistema registral era la clave de alta temprana. Luego de eso tuvimos lo que fue mi registro. Mi registro era un poquito más complejo que la clave de alta temprana y lo que permitía el registro era dar altas y bajas, ¿sí? La clave de alta temprana solo altas. ¿Cómo se hacían las bajas en ese momento? Por el propio 931. En el 931 existían en ese momento lo que eran los códigos de baja. Esos códigos de baja no existen más hoy, porque la baja sí o sí hay que hacerla a través del sistema registral. El tercer sistema fue mi simplificación, pero en su primer versión, la versión 1. Luego, a fines del año 2012, se crea la versión 2 de mi simplificación, que es la que nosotros vemos hoy. Que lo único que hizo luego la AFIP con eso fue cambiarle el nombre y pasar a llamarse Simplificación Registral Empleadores. Mi simplificación 2 tenía todos estos datos nuevos o complementarios, por ejemplo, la categoría, el convenio, la condición de los servicios, si era insalubre o no, o común o privilegiado. Todos estos datos vienen de mi simplificación 2. En aquel momento, cuando la AFIP crea la segunda versión de mi simplificación, también nos da un tiempo de vencimiento para modificar los datos de las relaciones laborales activas. Esa fecha fue el 31 de enero del 2013. No hizo ningún control respecto de si se hizo o no los cambios. Lo que les quiero decir es que los que no lo hicieron están en falta, y el estar en falta no quiere decir, bueno, ya pasó, no. En realidad, eso fue el puntapié inicial para el libro de sueldo digital. El libro de sueldo digital está en carpeta de NAFIP desde el año 2008. No es una cosa nueva, es algo que ellos lo venían pensando y justamente venían armando todos los sistemas que iban a pasar a ser fuentes de información para la llegada del libro de sueldo digital. Bien, está vencido, lamentablemente si no lo hicimos, lo tenemos que hacer. Entonces, volvemos a la fecha de ingreso. Habíamos dicho que sabemos que 31 de agosto de 2000 no es la fecha real, sabemos que es anterior, entonces depende del momento, vamos a cargar distintos códigos. Vamos a suponer una persona que entró en el año 1980, obviamente está trabajando, es una relación laboral vigente. ¿Con qué código lo declaramos en el 931 hoy? Es una pregunta. Con 8. El 8, el tiempo completo indeterminado. Bien, cuando yo quiero poner el año 1980 en mi simplificación como fecha de ingreso, que es la fecha de ingreso real, según nuestros registros, y quiero poner el código 8 de modalidad contractual, el sistema me dice que no se puede porque no es una modalidad que estuviese vigente al momento del ingreso. Entonces, para eso, yo tengo que cambiarlo. ¿Qué código voy a poner si es del año 80? El 101. El 101 son todas aquellas relaciones laborales que ingresaron previo al SIJP. De hecho, el 101, la descripción es pre-SIJP antes de 6 del 94. ¿Sí? Julio del 94 es la fecha en que entra en vigencia el SIJP, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y es el primer mes en el que se presentan a través de aplicativos, en ese momento con disquete, a la AFIP, y por eso tiene ese nivel de datos. Van a ver que incluso este corto de julio del 94, también lo ven en la certificación de servicios. ¿Se acuerdan que tienen una pestaña para lo que es julio del 94 en adelante y tienen otra pestaña para el julio del 94 para atrás? ¿Esto por qué es? Porque a partir de julio del 94 AFIP tiene el detalle de las remuneraciones, de los aportes, etc. Para atrás no lo tiene. Hubo un lapso de 6 meses en que la AFIP lo recaudó, pero se hacían con unos volantes manuales, y anteriormente quien recaudaba era ANSES. Recuerden que todo lo que es recursos de seguridad social en realidad es facultad de ANSES, no de AFIP. Lo que hizo ANSES fue delegar en AFIP la facultad de recaudación de los recursos de la seguridad social. Bien, segunda situación.
puede ser que el trabajador, si bien no entró en el 80, pudo haber entrado en el 96, ¿sí? Entró en el 96. Ya no es pre-SIJP, no es el 101 el que le corresponde. Sin embargo, cuando quiero cargar 8, que es el que efectivamente estoy utilizando el 931, me vuelve a salir el mismo cartel, que se trata de un código que no estaba vigente al momento del ingreso. En ese caso se divide en tres. Hay tres modalidades contractuales que se pueden declarar. Una es la 0, ¿sí?, que son para aquellas relaciones que son anteriores a octubre del 99, pero posterior a julio del 94, ese es el rango de tiempo. El 0, el 50 y el 100. Y están vinculados estos códigos a porcentajes de reducción, de promoción en realidad. Entonces decía, el 0 tiene 0% de promoción, 50 el 50%, 100 el 100%. ¿Sí? En general, el 8 es el 0. De ahí en más, de noviembre del 99 para adelante, voy a poder utilizar el 8. ¿Por qué la fecha de corte es octubre, noviembre del 99? Porque todo tiene un porqué. Por ahí los aburro, pero a mí me encanta esta parte. ¿Por qué es esta fecha de corte? Noviembre del 99 fue el primer mes que se presenta el SIJP en entorno SIAP. Y es el primero que tiene las tablas de código de modalidades contractuales que nosotros tenemos y que después se fue enriqueciendo en las distintas versiones de los SICOS. Por ahí es aburrido, pero está bueno saber el porqué de las cosas. Bien. ¿Alguna duda? Se quedaron todos agotados. Marcela, una consulta que a veces suelen preguntar. ¿Qué pasa con la remuneración? ¿Hace falta que cambiarla? Todavía no llegamos. Listo, perfecto. Cuando llegues. Los datos que nosotros vimos que toma, digamos, no declaración en línea, libre de sueldo digital, son solamente los datos que están ahí. Los datos que no están ahí, precisamente no los toma, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que todos los datos que tiene mi simplificación en las relaciones laborales, para algún organismo es importante. Hay distintas preguntas, esta que me hizo Pablo, por ejemplo. El tema de la remuneración. ¿Vieron que la remuneración la tengo que modificar cada vez que tiene un incremento salarial? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la remuneración que se carga ahí es la remuneración del inicio. A partir de ahí, ¿de dónde se toma la remuneración? De las 9.31. Esa es la razón por la cual la AFIP no obliga al cambio. Ahora, yo suelo dar un consejo que tiene que ver con la salud mental de nosotros los contadores. El tema de la baja. Si bien la baja, nosotros estamos obligados obviamente a comunicarla, no estamos obligados a entregar el acuse de recibo de baja, salvo que el trabajador lo pida. Si el trabajador lo pide, tenemos 5 días para entregarle el acuse de recibo. Ahora bien, le vamos a entregar, el trabajador va a ver que es una remuneración distinta a la que efectivamente le está devengando en el último mes. Para evitar la explicación de que no es obligatorio, lo que yo suelo aconsejar es que modifiquen previamente la remuneración y luego den la baja, ¿sí? Pero no es, reitero, no es obligatorio. Hay otra serie de datos, ¿no?, que uno dice, bueno, no lo toma el libro, no lo toma tampoco el 931, ¿para qué está? Caso CBU. La CBU, ¿tengo obligación de declararla? Sí, es la respuesta. ¿Quién toma la CBU? La CBU la toma la ANSES para el pago de lo que son las asignaciones familiares. Lo puede llegar también a tomar la CRT a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para el pago de prestaciones dinerarias de manera directa. Esas son las razones por las cuales debemos cargar el dato de la CBU. Bien. Por allá había alguien que quería preguntar. ¿No? ¿Listo? Bien. Al sistema, que un poco con la historia que contabas, hubo una época en la cual, cuando se migró del SIAP al sistema web, que el 931 fue por la web de AFIP, que todos los empleados empezaron a aparecer en rojo. Y que ahí no dejaba ser el 931, sino que ahí había que ratificarlos, y también yo entendía que en ese era el momento que había que modificar los datos para cargar el alta a la realidad. Por eso que vos contás del alta No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué se ponían en rojo? al Hay año datos, 2000, que me cuesta, debe pasar, obviamente, si lo contás porque debe pasar, pero entiendo que ese proceso
hizo que todos actualicen No, esas no altas que todos, heredaban. no todos, porque hay determinados conceptos. ¿Por qué el 931 te ponía en rojo? Porque hay datos que tomaba de mi simplificación. Por ejemplo, la condición de los servicios. Esto de si es común o es diferencial. Eso lo toma, es un dato que tiene mi simplificación 2 y eso lo toma el 931. Y es un dato que fíjate que no lo va a tomar el libro de sueldo. ¿Vieron que yo les dije cuáles son los datos? Ese dato no lo toma el libro de sueldo, pero sí lo toma el 931. ¿Sí? Entonces puede ser que algunos datos no estén, la fecha de ingreso es un dato, vos podías haber cambiado la condición y no haberte dado cuenta, haber salteado el tema de la fecha de ingreso. El 931 no te lo detectaba, porque lo que hace justamente es el cálculo mensual, no le interesa la fecha de ingreso. Ahora interesa porque es el libro ley. ¿Sí? Sí, me imagino que va a calcular la antigüedad, por ejemplo, tomando esa fecha. Si no, no te va a dar. Tengan en cuenta eso. A ver, el sistema, digamos, de lo que es el libro de sueldos, no, así como decimos no liquida sueldos, tampoco calcula sueldos. No hace ese tipo de cálculo. No, está bien. Pero cuando nos revisen desde AFIP y diga sí. esto, así como nos van a revisar la cantidad de ausencia cargada, la cantidad de ítem cargados, si están todos los adicionales o no, si no va a dar, van a tener precargado algo que ahí va a saltar una inspección. Y hay A eso iba. un ejemplo que siempre doy, que es el tema de impuestos a las ganancias. Impuesto a la ganancia es un concepto obviamente de liquidación, es una retención, es un descuento, está en el recibo de sueldo, está en el libro de sueldo, pero no está en el 931. De hecho, uno presenta el SICORE para declarar, digamos, las retenciones de ganancias de cuarta y el resto de las retenciones. Ahora bien, la AFIP a través del 931 lo va a detectar si está liquidado o no ganancias, no. Pero a través del libro ley sí. Porque va a haber una remuneración X, y va a decir, bueno, esta persona tendría que tener retención de ganancia y de repente no la tiene. Vieron que lo que es la cuarta categoría es bastante complejo de fiscalizar también para la AFIP, porque es compleja de calcular. ¿Sí? Yo digo, ni la AFIP sabe cómo se calcula la cuarta categoría. Pero el tema es que si ni siquiera figura, digo, va a ser una alerta para la AFIP y nos podrían llegar a fiscalizar. El tema de la cuarta, más allá de determinar o no impuestos y si vamos a tener o no una fiscalización exclusivamente por eso, es que en realidad abre la puerta a una fiscalización de otro estilo, ¿sí? Más integral, si se quiere. Bien, bueno, ese es un ejemplo de un concepto que nosotros tenemos, reitero, en el recibo de sueldo, lo vamos a tener en el libro, pero que no viaja al 931. Vamos a ver que los conceptos que vamos a parametrizar son todos los conceptos de liquidación. Lo que no quiere decir que todos van a tener su reflejo en el 931. El caso del impuesto a la ganancia es un caso de un concepto que estando en el recibo no viaja al 931, sino que queda atrapado en el libro ley. ¿Sí? Bien. Yo les contaba esto de hacer las mini tablas, tiene que ver con los datos del empleador, ahí tienen los datos del empleador dentro de mi simplificación. Vamos a crear, por ejemplo, el del domicilio de explotación. ¿Se acuerdan que decía un dato que va a tomar es la sucursal? La sucursal, si bien está vinculado a un CUIL, esa sucursal, su origen está en el domicilio de explotación de la empresa. ¿Sí? Entonces, fíjense que el penúltimo campo que tenemos en esa filmina justamente es la sucursal. La actividad económica también es un dato dentro de lo que es el domicilio de explotación. Los domicilios pueden ser un lugar fijo, puede ser un domicilio de un tercero, si se trata, por ejemplo, de una obra, de una empresa de vigilancia, de una empresa de limpieza, que presta servicios para terceros, el domicilio de explotación es el domicilio del tercero. El domicilio de explotación es el lugar donde la empresa realiza su actividad económica. ¿Sí? Reitero, puede ser propio, puede ser de tercero, puede ser el domicilio del trabajador, si el trabajador teletrabaja, o puede ser un domicilio ambulatorio, que es el caso de los corredores, de los promotores, de los viajantes de comercio. Y ahí vamos a cargar el dato que va a tomar el libro ley, es el de la sucursal. Pero para eso nosotros tenemos que tener previamente dados de alta todos los domicilios de explotación como dato de empleador. Domicilio de explotación, en el caso de los teletrabajadores, el domicilio personal de cada trabajador, ¿vos informarías ese domicilio? Sí, porque si vos abrís ahí la tabla, viste que dice en ese caso domicilio de explotación, también tenés domicilio del trabajador. Ahora, vos tenés que poner domicilio del trabajador y cargar todos los datos del domicilio del trabajador. Luego vas a buscar al CUILES en relaciones laborales
Y en la parte de domicilio de explotación buscas el... Vinculás solamente, se entiende, para ese Exacto, ese domicilio de trabajador, explotación va a ser para ese trabajador puntual. Cuanto más teletrabajadores tengamos, más domicilio de explotación, de que son los domicilios de los trabajadores, vamos a tener. ¿Sí? También tiene que ver con un tema de lo que es la cobertura de la RT. Si se accidenta en la casa, en su horario de trabajo, la cobertura de la RT se le debe dar. Para eso tiene que estar justamente bien declarado en mi simplificación. Bien, el otro dato que tenemos es el del convenio colectivo. Yo les comentaba que también tenemos que crear esta mini tabla. Vamos a ir a buscar el convenio colectivo de trabajo. Una vez que lo elija, tengo la posibilidad de buscarlo, si sé de memoria el número también de cargarlo. Me va a traer la actividad y quiénes fueron los firmantes, digamos, los signatarios de ese convenio colectivo de trabajo. Tengo que tener tantos convenios colectivos de trabajo como actividades económicas tenga, y obviamente voy a tener también como convenio colectivo de trabajo los fuera de convenio, ¿sí? Que van a tener un código especial y que tienen una sola categoría que es sin categoría. Estamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá les presento lo que es la pantalla de inicio del libro de sueldos digital. Ahí a la derecha, sobre la banda celeste, tienen 3 iconos. El primer icono, que es el signo pesos, es para la generación del BEP. En el caso de las rúbricas, que las rúbricas sean digitales y se cobren. Ese es el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Santa Fe todavía no se dieron cuenta de cobrar las rúbricas, ¿no? Se ve. Bueno, entonces en ese caso ustedes no tendrían que poner nada. El segundo icono es un signo de pregunta. Ahí es donde se baja ese manual que yo les contaba, que estaba bajo la llave de la clave fiscal. A ver si lo encuentro, que es este. Este. Es el instructivo para la asociación de conceptos. ¿Sí? Ese, el del medio. Y el de al lado, el iconito de al lado, es la salida segura. No. Bueno, esta es la pantallita del BEP, cuando a la provincia de Santa Fe se les ocurra cobrar. Esta es la que aplicaría, digamos, para provincia de Buenos Aires, para la chica que tiene en provincia de Buenos Aires, que rubrica en provincia de Buenos Aires. En este caso, fíjense que ahí dice cápita vigente, la rúbrica se cobra justamente por trabajador empleado, en el caso de provincia de Buenos Aires. En la última ley de presupuesto del año 2018, que está vigente para el 2019, el valor es de 6,50 pesos por cápita. De todas maneras, para el caso de provincia de Buenos Aires, lo que nosotros recomendamos es que te acerques a la delegación respectiva y veas si efectivamente te van a tomar esta rúbrica, porque hay delegaciones que dicen nosotros seguimos con hojas móviles. Por lo tanto, no habría que pagar el BEP que eventualmente se pueda generar por acá. Bien. Vamos a ver lo que es el módulo 1. Se divide en módulos el sistema. El primer módulo es el módulo de conceptos. Acá lo que se hace es vincular cada uno de nuestros conceptos de liquidación, de nuestros sistemas de liquidación, con los conceptos que están predeterminados por las FIP. Las FIP tienen conceptos que están predeterminados, pero también me da la posibilidad de crear nuevos conceptos, ¿sí? Cosas que quiero decir. Primer cuestión. Yo no tengo que salir corriendo a cambiar los nombres de mis conceptos de liquidación, ni tampoco tengo que cambiar la codificación de mis conceptos, ¿sí? Lo que vamos a ver que la FIP tiene códigos, funciona de la misma manera que funciona nuestro sistema de liquidación, en el sentido de cómo va a dividir en distintos rangos esos conceptos de liquidación. Entonces, lo que hacemos es vincular nuestro concepto de liquidación al concepto de la FIP. Un consejo: vinculamos todos los conceptos, no importa si en el mes del devengado, el primer devengado que vamos a presentar, el concepto no lo utilicé. ¿Cuál es el ejemplo? Los que entramos en octubre, sueldo anual complementario. Si no tenemos baja, no lo vamos a utilizar. Entonces, podríamos no vincularlo, pero la realidad es que en diciembre sí lo vamos a usar. Entonces, si lo tenemos, ya lo vinculamos. Lo mismo el tema de los bonos, las gratificaciones extraordinarias, etc.
Bien, estos conceptos de liquidación, yo les contaba que se dividen en rangos de la misma manera que se dividen en nuestro sistema de liquidación. Se dividen en 3 grupos: remunerativos, no remunerativos y descuentos. Los remunerativos es a nivel ¿qué? A nivel previsional. Si están o no alcanzados por aportes y contribuciones a la seguridad social, es decir, la ley 24241. ¿Sí? Eso va a ser un concepto remunerativo o no remunerativo en función de lo que determine el artículo 6 de la ley 24241. Lo no remunerativo tiene que ver justamente con aquellos conceptos que no aportan y contribuyan a la seguridad social. Y están vinculados al artículo 7 de la ley 24241. Y los descuentos son todas las retenciones que hagamos, las retenciones de ley, ¿sí? La jubilación, el PAMI, la obra social, ganancias, las cargas sindicales. Fíjense que ahí tienen otro ejemplo de un concepto que no va a viajar al 931. Todo lo que son cuotas sindicales. ¿Son conceptos de liquidación? Sí, nosotros retenemos. ¿Están en el recibo de sueldo? Sí. ¿Van a estar en el libro? Sí. ¿Van a ir al 931? No. ¿Los tengo que parametrizar? Sí. Yo tengo que parametrizar todos los conceptos de liquidación, sin importar si van o no al 931. Exacto. Un consejo que se suele dar, como vemos acá, la AFIP clasifica sus conceptos, a los cuales nosotros vamos a tener que vincular los nuestros, en remunerativos, no remunerativos y descuentos. Hay un consejo que se suele dar es que antes de comenzar la parametrización o la asociación de vínculos, es que nosotros hagamos lo mismo con nuestros conceptos. Clasifiquemos nuestros conceptos de liquidación en remunerativos, no remunerativos y descuentos. De esa manera vamos a empezar a vincular por PACs, por conceptos remunerativos, por no remunerativos y por descuentos, y ya lo tenemos clasificados de antemano. Hay una pregunta que siempre surge, que es el tema de los conceptos estos que aportan a la obra social y no aportan a la seguridad social, que vienen como consecuencia de acuerdos salariales. Esos conceptos son no remunerativos. A nivel, porque recuerden que remunerativo o no remunerativo tiene que ver con la seguridad social exclusivamente. Si no aportan y contribuyen a la seguridad social, son no remunerativos. Después vamos a ver cómo les señalamos al sistema que sí aportan y contribuyen a la obra social, más allá de no contribuir y aportar a la seguridad social. Dentro de lo que es nuestro sistema de liquidación, a su vez, los conceptos remunerativos, nosotros los subdividimos de alguna manera. ¿En qué? En fijos y variables. Así es que el sueldo es un concepto fijo y las horas extras son conceptos variables. Bien, esta subclasificación, ¿la tiene en cuenta el libro ley? No. El sistema del libro de sueldo digital, no. ¿Por qué? Porque acá lo que importa es si aporta y contribuye a la seguridad social. Las horas extras aportan y contribuyen de la misma manera que aportan y contribuye el sueldo, que es un sueldo fijo. ¿Alguna duda? Bien. Acá vamos a empezar a ver este tema de la parametrización. Por cada concepto que yo voy a tomar, voy a tener que definir a qué subsistema aporta y contribuye, ¿sí? Vamos a ver el caso del ejemplo del sueldo. Sueldo, ¿aporta a la seguridad social y contribuye a la seguridad social? Sí. Entonces la grilla la voy a ir tildando completa, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de asignación no remunerativa del último acuerdo de comercio, ¿sí? En ese caso, ¿va a aportar y va a contribuir a qué? A la obra social. Voy a tildar las grillas de obra social y voy a tildar también la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Porque no es... Ah, sí, estamos hablando ahí. Si tenemos OSEC, sí. Si tenemos OSECAC, va a tener ese comportamiento. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que sí tienen, digamos, esa asignación no remunerativa, pero que no tienen OSECAC? ¿Tienen que aportar y contribuir a su propia obra social? No. Pero el concepto se va a comportar de solo una manera. Por eso es que en ese caso yo ya no puedo utilizar el mismo concepto de liquidación. Voy a tener que usar un concepto de liquidación para los afiliados a OSECAC y otro concepto de liquidación para los no afiliados de OSECAC. Porque a uno le voy a poner la marca de tal manera que vayan a alimentar la remuneración 4 y 8, y a otro no le voy a poner ninguna marca y se va a quedar como un
no remunerativo puro, ¿sí? Yo solo separo el activo puro. El puro es que efectivamente no aporta y contribuye a ningún sistema, y el otro, digamos, que es una especie de semi-contributivo. Aporta y contribuye, por ejemplo, a la obra social, ¿sí? Bien. Una cosa que hablábamos, esto de cuándo parametrizamos. Parametrizamos cuando ingresamos por primera vez al sistema, esta parametrización se hace una sola vez, o cada vez que quiera dar de alta un nuevo concepto, o cuando quiera dar de baja un concepto. Un detalle, yo no puedo dar de baja un concepto que yo ya utilicé en una liquidación. Sí, pues si no queda como en el aire que lo puedo bajar, y no lo puedo bajar en la medida que ya haya sido declarado en alguna liquidación en el marco del libro de sueldos digital. Sí, tampoco van a poder editarse esos conceptos que ya fueron utilizados en otra liquidación anterior. Sí, una pregunta. ¿Para qué los debería eliminar No, esos suponete que vos lo conceptos? hubieses creado por error. Ah, bueno, pero no molestan, digamos. No, No, es no obligatorio molestan. eliminarlos. No, pero podrías eliminarlo, es decir, te equivocaste, lo está creaste bien, por error, perfecto. lo Quería vinculaste saber por si era error. obligatorio eliminarlos. No es obligatorio, perfecto. no es obligatorio. 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 historial de no remunerativo de toda nuestra historia. Claro, pero Claro. el tema es que si fueron utilizados... Sí, pero si fueron Sí, utilizados... pero si vos lo utilizaste en alguna liquidación anterior, porque vieron que en los acuerdos incluso dice, ¿no?, que se debe denominar de determinada manera. Entonces, cuando estamos frente a un nuevo acuerdo, ya no puedo usar el mismo concepto. Yo tengo que usar otro. Bueno, lo mismo acá. Voy a tener que crear otro, no voy a poder modificar ese que incluso puede funcionar de la misma manera que el último acuerdo, pero no lo voy a poder utilizar porque se llama distinto. Y no lo puedo ni modificar, y bueno, de baja obviamente no lo voy a poder dar porque ya fue declarado. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, hay tres formas de carga. Voy a ir a la pregunta de ella. Por ella me preguntó, ¿se vincula por nombre o por número? AFIP tiene rangos de codificación como nosotros tenemos en nuestro sistema, pero en nuestro sistema de repente el concepto 1 puede ser sueldo, y en el caso de la AFIP creo que es el 110.000. Por eso yo decía, no tengo que ir a mi sistema de liquidación y le pongo al 1 110.000. Ni tampoco puedo ir al de AFIP y ponerle 1 al de AFIP, ¿sí? Se respetan ambos códigos, se respetan el código que tiene mi sistema, se respeta el código que tiene la AFIP. Por otra parte, mi concepto 1 se puede llamar sueldo básico, y el concepto 110.000 de AFIP se llama sueldo. No puedo editar el sueldo de AFIP para que se llame sueldo básico, ni es necesario que edite el mío para que se llame sueldo. ¿Sí? Vamos a tener una serie de rangos dentro de lo que es esto que yo les cuento de AFIP, que dividen estos tres grupos. Yo les contaba que hay poquitos conceptos que están predeterminados. Y la AFIP me da la posibilidad de crear nuevos conceptos. Les contaba que el manual más importante es el de conceptos básicos y guía de uso. Les voy a pedir que tomen nota de la página que les voy a decir. La página 40. La página 40, ahí empieza lo que es la codificación de los códigos de la AFIP. El primer bloque obviamente es remunerativo. Los códigos arrancan, como les conté, del 110.000, que es sueldo. Y a partir del 111.000 al 119.999, en ese rango la AFIP me permite crear conceptos. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Que yo tenga tantos conceptos de AFIP como conceptos tenga de mi liquidación. Porque la AFIP me permite, el sistema me permite poder vincular dos conceptos de mi liquidación a un concepto de la AFIP. Por ejemplo, yo tengo el concepto sueldo básico como 1 y tengo como 2 a cuentas futuros aumentos. Es un poco viciado ya ese concepto porque en general termina quedando como fijo. Vieron que después se va liquidando, nadie absorbe y ahí va quedando invariable. Se transforma en un concepto fijo. ¿Yo podría vincular esos dos conceptos a un concepto sueldo de AFIP? Sí, sí, tiene el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me conviene? Reitero, que cada concepto de AFIP que tenga tantos conceptos de AFIP como conceptos tenga de liquidación.
Ahora bien, a veces las decisiones no son tan fáciles, tienen que ver con varias variables. Una puede ser la fecha de notificación. ¿Cuánto tiempo me va a dar la AFIP? ¿Cuándo me notifiqué? Porque también puede ser que yo no tenga acceso al domicilio fiscal electrónico. Esto lo cuento porque ha pasado. Y quien tuvo acceso no avisó, no abrió el sobrecito, y cuando nosotros fuimos a presentar el 931, dice, no, usted lo debe presentar por libro de sueldo digital y no parametrizamos absolutamente nada. Entonces, en función de eso, yo voy a tomar una decisión, digo, ahorcado por los plazos de repente. Otra de las variables que hay que tener en cuenta es la complejidad de mi propia liquidación. Si yo tengo multiplicidad de convenios colectivos de trabajo, lo que hace que tenga multiplicidad de conceptos de liquidación, porque en función del convenio voy a tener determinados conceptos, voy a tener determinados beneficios sociales, determinados conceptos no remunerativos, capaz que tampoco puedo vincular uno por uno. Y el tercero es el tema de si cuento o no con un sistema de liquidación, ¿sí? Porque ahora vamos a ver las tres formas de ingresar, digamos, los datos al sistema, y vamos a ver en función de nuestros propios recursos cuál de las tres formas es la que nos conviene o en realidad podemos utilizar. Un pequeño comentario a tener en cuenta es, Marcela bien dijo que nosotros podemos asociar nuestros conceptos al concepto que es similar al de la AFIP. Por ejemplo, nosotros el concepto del sueldo lo tenemos como salario básico y así lo tenemos sale en el archivo de sueldo del trabajador. La AFIP lo llama sueldos. Yo, para no cambiar y no editar un concepto en la plataforma de AFIP, lo asocio al concepto sueldos, mi concepto que es salario básico. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el comportamiento final? Cuando nosotros importemos la liquidación y el sistema de AFIP me genere el libro de sueldos, en el registro de ese trabajador o de los trabajadores, en el recibo de sueldo del trabajador que nosotros se lo damos va a decir salario básico, y en el libro de sueldos de la AFIP va a decir sueldos. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos nuestro concepto de salario básico al concepto de sueldos de la AFIP. Otro detalle, y ahora voy con las preguntas. El sistema nos permite que nosotros asociemos varios conceptos nuestros a uno solo de la AFIP. Por ejemplo, tenemos conceptos nuestros: salario, sueldo básico y sueldos. Esos tres conceptos que capaz nosotros utilizamos de manera independiente o indiferente, pero los tenemos en nuestro sistema de liquidación, los tres los podemos asociar a un solo concepto de la AFIP, sueldos. Pero no se puede hacer de manera inversa. Yo no puedo asociar varios conceptos de la AFIP a uno solo nuestro. Preguntas, ¿hay alguna por allá? Sí, o sea, por ejemplo, si la AFIP asocia, digamos, por número de código. Si yo tengo un acuerdo no remunerativo que en el convenio del 2018 se llamaba de una manera, ¿no? Bueno, de pronto yo lo puedo cambiar en mi sistema, pero siempre lo voy a pasar, digamos, como no remunerativo al libro de sueldo de AFIP, y listo, no pasa nada. No sé si... No termino de entender la pregunta. Vos Claro. tenés un concepto O no sea, remunerativo yo tengo, por un ponele, acuerdo. En el 2017, 2018, 2019, Sí. bueno, el código 10 es acuerdo no remunerativo con el nombre que tenga el acuerdo, digamos, de ese momento. Y vos Bueno, utilizás siempre ese concepto porque Claro. se replica esa situación en distintos acuerdos. sí, no, o a lo largo del tiempo. O Ujú. sea, entonces de pronto yo lo voy a asociar al libro de sueldo de AFIP, va a ser no remunerativo, pero no necesito cambiar, o sea, lo cambio, digamos, en el recibo de sueldo o en el libro de sueldo de hojas móviles o lo que fuera, pero ahí me lo va a exportar bien, no hay problema. Sí, vos lo que tenés que tener en cuenta es que tenga el comportamiento que tiene ese concepto. Si ese Claro. concepto es un no remunerativo puro, de la misma manera se tiene que comportar en el libro de AFIP, y si es semicontributivo, de la misma manera también. Esto. Eso es lo único que tenés que tener en cuenta, que ese concepto en los distintos acuerdos se haya Se comportado comporta de la igual. misma manera. Ahí está. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Allá. Sí, una consulta. En las pruebas que hicimos con empresas que ya están incorporadas, en el libro de sueldo borrador muestra los nombres de conceptos y códigos de conceptos del programa de sueldos, separados. O sea, por ejemplo, horas trabajadas y horas feriados los vinculé a sueldo de AFIP. Y en el libro veo horas feriados con el código de mi programa. En el impreso. Te toma el de tu plan. El No tema muestra es el que de AFIP.
Claro, ahora, eso lo agrupa, vos tenés que pensar que esos datos a su vez están agrupados para viajar al 931. Claro, ¿Sí? sí, en el 931 después lo toma bien, Claro, lo pero toma en todo el como libro no es sueldo. que agrupa 3 conceptos Ahora, míos a uno perdón, de yo voy a AFIP. hacer una crítica de este caso que él nos está planteando. Me dice, yo tengo vinculado el sueldo y las horas extras al concepto sueldo. Horas feriado, horas enfermedad, Ah, ok, horas ok, normales ok. a sueldo, pues no hay horas, hay sueldo Está directamente. bien. Porque el tema de las horas extras, esas sí las tenemos Sí, que esas están vincular. separadas. No, las Ok, horas de enfermedad u horas está trabajadas, bien, por ejemplo. bárbaro. No, yo te había entendido horas Claro, no, extras. pero entendía que decían que después en el libro se iban a ver los códigos de AFIP No, agrupados. se ven los tuyos, míos. pero cuando viaja en función de los códigos de la FIP. Exactamente. Ustedes tienen que pensar que ustedes hoy están subiendo, hacen declaración en línea el 931, lo suben, ¿vieron el cuadro de datos complementarios? Con ese, digamos, nivel de detalle, que no es el nivel de detalle del libro de sueldos. Ahora ustedes van a subir el nivel de detalle de los recibos de sueldo, se va a agrupar esos en conceptos más globales para viajar en el 931, ¿sí? Bien, ¿había alguna otra duda? Continuamos entonces. Entonces, vamos a ver cuáles son los métodos de parametrización. ¿Se entendió lo que es la parametrización, no? Bien, que es la vinculación. Ahora vamos a ver que hay 3 formas de parametrizar. Una forma es la manual. Entonces, por cada concepto de AFIP, voy a designar un código y un nombre del sistema de liquidación del sueldo del empleador y voy a tildar en esta grilla. ¿Vieron? Yo voy a ir tildando, voy a hacer clic en cada uno de los subsistemas que van a aportar y contribuir cada uno de los conceptos. Remunerativos y no remunerativos. Si es no remunerativo serán todos, si es no remunerativo, que no, digamos semicontributivos serán algunos, si es puro serán ninguno. En el caso de los descuentos, si bien son conceptos, no son conceptos de remuneración. Por lo tanto, no hay que tildar grillas en ese caso, ¿sí? Entonces, esta es la primera forma que tengo de cargar, que es manual, concepto por concepto. Reitero, nosotros tenemos de repente una nómina de pocos trabajadores, todos fuera de convenio, y lo único que tiene es sueldo básico, retenciones y impuesto a las ganancias, por decir algo, capaz que esta es la mejor forma que tenga, la manual. Por eso digo, va a estar atado a otras cuestiones. La segunda forma es la masiva por copia. En ese caso, lo que hago es que el concepto va a ser utilizado varias veces. A eso se refiere. Sí. Recuerden que otra cosa que tiene buena la forma manual es que este análisis que decía Pablo de cómo se comportan los conceptos, lo podemos hacer en línea, es decir, voy analizando, voy tildando. Que digamos que no voy a tener ese beneficio o esa ventaja comparativa respecto de las otras 2 formas. Una es esta, que es la carga masiva por copia. Fíjense que ahí tienen una especie de bloc de notas que se abre, que es similar a lo que se abre cuando hacemos altas masivas en mi simplificación. Acá lo que se copia es un TXT que tiene un determinado diseño de registro. El diseño de registro del TXT, esperen que ya les digo dónde está. Está nuevamente en lo que es la guía básica, en la página 45. Ahí tienen el diseño de registro de los conceptos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a armar un TXT con ese diseño de registro. Recuerden, el TXT es un archivo de texto plano, no puede tener interlineados, no puede tener espacios en blanco, porque si tiene este tipo de inconsistencia, rechaza la presentación, ¿sí? Lo vamos a subir, lo vamos a copiar, digamos, de nuestro bloc de notas, lo vamos a pegar acá y lo vamos a cargar. Entonces, ¿qué es lo que no hacemos? Tildar uno por uno, como era en la manual. Pero ese análisis de cómo se comportan los conceptos los hice previamente, ¿sí? Esta es la segunda forma. La tercera forma es la masiva por importación de archivo. Yo suelo decir que esta es la que yo soy fanática, ¿y por qué? Porque esta en realidad el trabajo lo hace el sistema. El trabajo de análisis obviamente siempre lo tenemos que hacer nosotros, pero el diseño de registro lo va a hacer, y el informe que se va a levantar, se levanta directamente del sistema, como hacemos con el 931.
Cuando tenemos sistemas de liquidación, nosotros emitimos informes que contienen los TXT que luego importamos a declaración en línea o al SICOS. Bueno, acá sería lo mismo. Vamos a pedirle a nuestro proveedor de sistema que con el diseño de registro que yo les conté que está en la página 45, nos haga ese informe de los conceptos, y acá lo que vamos a hacer es buscar el archivo en nuestro disco y vamos a proceder a la carga. ¿Sí? Es mucho más rápido, obviamente. Desde ya, como les decía, esto tiene que ver con una de las variables a tener en cuenta, es si tengo el sistema de liquidación de sueldo. Si no lo tuviera, recuerden que la AFIP emitió estos dos Excel, que puedo convertir a TXT, que son los que les comenté, para que también se pueda hacer la carga de forma masiva. ¿Alguna duda? Ahí tienen cómo queda vinculados es un ejemplo de cómo quedan vinculados los distintos conceptos. Tengo el código de concepto del empleador, la descripción del empleador, el concepto de AFIP, la descripción de AFIP y cómo es el concepto, si es remunerativo, no remunerativo o un descuento. En el caso de la segunda línea, fíjense que se llama acuerdo alimentario en mi sistema de liquidación. En el AFIP se llama servicio de comedor. Y es no remunerativo. ¿Yo podría crear un concepto que se llame acuerdo alimentario? Sí. Eso sí, tendría que crearlo, tendría que editarlo, obviamente tendría el mismo comportamiento que tiene el servicio de comedor, ¿sí? Y después tenemos descuentos. Bien, esto ya lo habíamos dicho, el tema de que puedo vincular varios conceptos de mi sistema de liquidación con un concepto de AFIP, pero no va por la inversa. Y el concepto sueldo de AFIP, lo que tienen que acordarse es que los conceptos de AFIP son más abarcativos, por eso me da la posibilidad de vincularlo a varios conceptos de mi sistema de liquidación. Yo lo que suelo decir es, nosotros tenemos que imprimir lo que sería nuestro plan de cuentas, que se dice plan de cuentas en contabilidad, y que acá sería nuestro listado de conceptos, e ir vinculando, esa es la perfección, ¿no? Ir vinculando con cada concepto de AFIP, ¿sí? De tal manera de que tener la misma cantidad. Bien. Estos son algunos tips a tener en cuenta, que tiene que ver con esto de los TXT, no tienen otra cosa que lo que es un idioma binario. Va a ser 0 cuando es negativo, va a ser 1 cuando es positivo. Esto que les comentaba, que el concepto de descuento en todo lo que es la grilla va a ser 0, o sea 0 si estoy hablando de TXT, o no marco si estoy hablando de grilla, porque son descuentos, no son conceptos, digamos, ni remunerativos ni no remunerativos. Y es importante este análisis previo que nosotros hacemos o en línea cuando vamos cargando manual, o lo hicimos previamente para cualquiera de las dos formas, que es masiva por copia o masiva por importación de archivos, el análisis de si es remunerativo o no remunerativo. Porque esto es lo que va a alimentar al 931. Esto es lo que va a definir cómo se van a alimentar las 10 bases de cálculo, que son las que obviamente componen el 931 para la determinación de los aportes y contribuciones de los subsistemas a la seguridad social. Sí. Sí, termino esta filmina. Termino esta filmina y los libero. Termino esta filmina. Un tema, van a ver que en la AFIP tienen separado lo que es la obra social de ANSAL. Entonces uno se pregunta, si yo no lo liquido así, ¿lo tengo que empezar a liquidar así? No. Recuerden lo que le dije, esto no representa, no implica un cambio en nuestra liquidación. Porque de hecho nuestra liquidación, nosotros la armamos en función incluso de los convenios colectivos de trabajo. AFIP no nos puede decir cómo tenemos que liquidar, ¿sí? Entonces, en el caso de ANSAL, que no lo tenemos separado, no hace falta que lo separemos. Y creería que esta es la última. Los otros tips no. Listo, los libero. Perdón, ¿antes tienen alguna duda? No, bien.